Está siendo uno de los mercados de fichaje más movidos de los últimos años, con mucha diferencia y no ha acabado todavía. Gigantes como ASICS, Decathlon, Puma son protagonistas en este mercado de fichajes y no todos por buenas noticias. ¿Quieres saber qué marcas desaparecen y cuáles son las que más ruido están haciendo y a qué marcas se van los grandes fichajes de este mercado? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Imagínate contar con 3 número 1 en tu equipo y aún así tener que dejar de hacer palas. Malas las palas no tienen que ser porque 3 números 1 te las han avalado, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Y ese es el caso de ASICS, que en 2022 se va a centrar en lo que mejor sabe hacer y en lo que más éxito tiene, que es en el calzado. Sin embargo, al centrarse en el mundo del calzado, ASICS pierde la posibilidad de seguir con el patrocinio de esos 3 número 1 en este 2022, que son Lima, Gemma y Lucía Sainz. Ahora iremos con el caso individual de cada uno de ellos, pero ASICS no es la única damnificada en este mercado de fichajes. Porque otra marca que ha perdido bastante notoriedad en el World Padel Tour es la española Starbay. A partir de 2022 dejan Starbay Franco Stupasuk, su buque insignia, Gonzalo Rubio y Momo González. Por lo tanto, quedan como buques insignia en Starbay para este 2022 Javi Garrido, Bea González y Coqui Nieto. Pero si os habéis fijado en las palas de este año de Starbay, ninguna de ellas va firmada por ningún jugador, así que el mensaje un poco que quiere transmitir la marca es que a partir de ahora los jugadores de pádel se compren sus palas no por el jugador que las lleva, sino por la pala en sí. Vale, perfecto. ASICS y Starbay son los grandes damnificados de esta batalla del mercado de fichajes, pero como en casi cualquier batalla hay un bando perdedor y otro bando ganador, así que ahora es el momento de los ganadores. Y vamos a empezar por el más grande de todos, que en este caso es Puma. Tenemos que volver a 2006, cuando Puma entró al pádel por primera vez y duró 4 años, donde lo más destacado que hicieron fue patrocinar a Fernando Velasteguín. En aquella ocasión no era Puma la gran multinacional, sino que era una empresa licenciada de Puma, es decir, una empresa X que le había comprado los derechos a Puma para poner su imagen. Puma en aquel entonces no consiguió triunfar, se salió del pádel, pero esta vez la cosa es distinta, el pádel no tiene nada que ver con aquel 2006. Realmente no sé si es la verdadera y auténtica Puma desde Alemania o si es una licenciada, pero todo apunta que es la real y auténtica Puma desde Alemania, que ya han empezado a mover el mercado y han fichado a Momo González. Y cuando digo fichar no es solamente darle la pala o darle el textil, sino que le han fichado de arriba abajo, le han hecho una pala, le han hecho el textil, le han hecho paleteros, le han hecho zapatillas, le han hecho todo. Ya hemos podido ver a Momo con prototipos en negro de nuevas palas de Puma, hemos podido ver otros prototipos con diseño de Puma, al final no sé cuáles comercializarán y cuáles no. Pero otro detallito es que Momo sigue a la cuenta de Instagram general de Puma y no sé si Puma dedicará una cuenta específica en Instagram a Puma Padel. Sinceramente me parece una noticia buenísima que una multinacional tan grande como Puma apueste por el pádel, y si queréis ver la review de la primera Puma de 2022 de pádel, suscríbete porque va a venir, así que estate preparado, suscríbete. Si estábamos hablando de un gigante del tamaño de un puma, ahora es el momento de hablar de un gato largo, o también llamado en inglés Decathlon. Después de ese chiste merecedor de un premio en el Club de la Comedia, Decathlon lleva muchos años centrado en el mundo del pádel, principalmente en las palas de iniciación o la primera pala que te compras cuando empiezas a jugar al pádel. No obstante, hace 3 años ficharon a Horacio Álvarez Clemente y desarrollaron conjuntamente Quickma, pero siendo Decathlon lo que no iban a abandonar era su estrategia de precios baratos, por lo que lanzaron al mercado todas las Quickma a 89 euros, aunque es cierto que a día de hoy ya han subido el precio hasta los 99. De hecho, para mí Quickma es la mejor pala low cost del mercado, principalmente por su atención al cliente, y es que para mí, y debe ser para cualquiera, lo más importante al comprar una pala es probarla antes para ver si te gusta y encaja con tu estilo de juego, y realmente en Decathlon no te ponen prácticamente ningún pero para que te lleves la pala durante 3, 4, 5 días, la pruebes y luego si te la quieres comprar, chapo, y si no, pues no pierdes nada. Y alguno de vosotros todavía se acordará de ese evento que hicieron en 2021, la Decathlon Padel Cup en Holanda, donde la verdad que el escenario era alucinante. Bueno, hasta aquí todo perfecto, pero es que en 2022 el grupo Decathlon con Quickma viene muy fuerte apostando por el pádel, y es que han fichado a un número 1, han fichado a Maxi Sánchez. Y es que si lo pensáis, Bull Padel en 2021 tenía a 5 jugadores dentro de los 16 primeros jugadores del ranking: Paquito, Dineno, Maxi, Chingoto y Tello. Más del doble de jugadores que cualquier otra marca. Ese desembolso que tiene que gastar Bull Padel en jugadores tan top es enorme, y generalmente las marcas no pueden sostener eso durante muchos años,
y bueno, pues haya estado Quickma ágil para hacerle una buena oferta a Maxi Sánchez para que se una al Quickma Team. De hecho ya hemos podido ver a Maxi jugando en esta pretemporada con la Hybrid Hard, que se vende a 98 euros y que de momento las imágenes que hemos podido ver es la misma que se vende y no tiene ninguna modificación. Pero me surge la duda, no sé qué opinaréis vosotros en los comentarios ahí abajo, de si creéis que van a lanzar una pala exclusivamente diseñada para él, y en el caso de que así sea, si la lanzarán a un mayor precio. Y es que para mí, si eso llega a ocurrir, es un arma de doble filo, porque Decathlon por un lado tiene que intentar recuperar al máximo la inversión que están haciendo en Maxi Sánchez, pero por el otro, si sacan un modelo de pala específicamente de Maxi Sánchez más caro que el resto, al final el mensaje que puedes llegar a transmitir es que esa pala es mejor que las del resto y las de 98 euros no son tan buenas. Sea como fuere, ya nos enteraremos dentro de unas cuantas semanas, pero Quickma no se va a detener aquí porque va a fichar a otro número 1, en este caso del circuito femenino, y es que Lucía Sainz también se une al equipo de Quickma. Lo decía al principio del vídeo, ASICS deja de hacer palas, por lo tanto otro número 1 tenía que buscarse un nuevo compañero de viaje, ese es Pablo Lima, y vaya, se ha encontrado un compañero, ¿eh? El nuevo compañero de viaje de Pablo Lima es Dropshot, una marca española, pero que está apostando una barbaridad por el pádel brasileño, porque patrocina ahora a Pablo Lima, a Lucas Campagnolo y también a la selección brasileña. De hecho me hace gracia porque el nombre de la nueva pala de Pablo Lima se llama la Dropshot Canyon, en plan cañón en inglés, pero eso también es una marca de bicicletas, así que no sé si cuando habéis leído ese nombre os ha recordado a cañón o a una bicicleta. Pero no solo una pala va a tener Pablo Lima con Dropshot, sino que juntos han desarrollado una gama de productos total, en plan textil, paletero, zapatillas y todo. Pero también me surge la duda de que, conociendo los gustos de Pablo Lima en las palas, ¿será una pala dura o será una pala durísima? El fichaje más top que nos falta por comentar es el de Franco Stupasuk, que abandona Starbike, como ya veíamos antes, pero que ahora surge la duda de ¿a dónde se va a ir? Pues lógicamente ofertas no le habrán faltado a Franco Stupasuk para irse a prácticamente cualquier marca, pero la elegida por el jugador del Chaco es Siux. Y la verdad que Siux es de las marcas que más palas tiene en el mercado, tiene 40-50 modelos distintos, por lo que no me extrañaría que añadieran uno más o dos más para hacerle una pala concreta a Franco Stupasuk. Quizá alguno de vosotros piense que estos son todos los cambios de marcas, pero no, querido amigo, no, quedan muchísimos. Los que más fuertes están apostando por el pádel son los suecos y han fichado a varios jugadores del World Padel Tour. Por un lado está Gonzalo Rubio, que como decíamos deja Starbike y ha fichado por la marca sueca Vidar. Por otro lado, otra marca sueca llamada Silva, la verdad que no la había escuchado en mi vida, ha fichado a Tito Alemandi, así que el Tito cambia de circuito del World Padel Tour al APT y cambia de marca dejando Black Crown por Silva. Dejamos las marcas suecas a un lado y nos vamos con una marca portuguesa que también están apostando por el pádel, más concretamente Bolt, que ha fichado a la bestia Agustín Gómez Silingo. Y por otro lado, Ivancho, uno de los jugadores más prometedores del circuito, deja Siux para cambiarse a Barleon. Y por último, el movimiento más raro o destacable es el de Alba Galán, que en el último año como jugadora profesional, antes de cambiarse a ser entrenadora, deja Víbora para pasarse a Joma, que va a apostar por el pádel una locura. Jugadores, dejad en los comentarios cuál es la pala que antes queréis ver una review en el canal. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y chao.